rodea la raíz y conecta al diente, en esta parte, con el hueso alveolar y sus conductos vasculares. Todas las fibras del periodonto son las principales, se engloba con este nombre a las principales, ¿no? Y son de colágeno tipo 1, tienen una trayectoria sinuosa, como podemos ver aquí en el gráfico, y comunican el cemento de la raíz del diente con el hueso alveolar. La principal célula del ligamento periodontal es el fibroblasto. La configuración molecular de las fibras del colágeno confiere resistencia a la fricción. Las fibras principales se dividen en 6. El primer grupo es el transeptal, que se extiende en sentido interproximal, como podemos ver las transeptales, sobre la cresta alveolar y se inserta en el cemento de los dientes adyacentes, que van entonces de pieza a pieza continua. El grupo cresto-alveolar, que se dirige oblicuamente desde el cemento a la cresta alveolar, que está aquí. El grupo horizontal, que se extiende de forma perpendicular del cemento al hueso alveolar, que está aquí. El cuarto grupo son el grupo de las fibras oblicuas, que se dirigen en dirección incisal y oblicua, que las tenemos en esta parte. El grupo apical, que tienen una dirección irregular y se extienden del cemento al hueso alveolar en su porción más apical, en esta parte del ápice. Y el grupo interradicular, que tiene forma de abanico y se extiende del cemento hacia el hueso interradicular, en esta parte. Esos son entonces los 6 grupos. Se reconocen 4 tipos de células del ligamento periodontal. Las primeras son el fibroblasto, que son los más, que tienen un mayor número, que son ovoides y alargados y tienen las prolongaciones como saurópodos. Y están encargados de la síntesis y la degradación del colágeno. También tenemos a los restos epiteliales de Malassez, que aparecen como grupos aislados, se distinguen cerca del cemento en el tercio apical medio. Cuando son estimulados pueden formar quistes periradiculares y quistes radiculares laterales. Ustedes esto van a ver mucho en la práctica. Pero no tenemos que confundirnos con un proceso abscesoso. No se olviden que el quiste que ustedes ya han llevado siempre tienen paredes más definidas, a diferencia de un absceso, ¿no? Un absceso es irregular, o sea, y estas paredes radiográficamente no están bien definidas. En un quiste sí. Los osteoblastos y cementoblastos, que también se pueden llamar osteoclastos o odontoclastos. Las células de defensa tenemos a los neutrófilos, linfocitos, macrófagos, mastocitos y eosinófilos. ¿Qué es la sustancia fundamental? Es una sustancia que rellena los espacios entre las fibras celulares. Es responsable de la viscoelasticidad y filtración en el ligamento periodontal. Las funciones del ligamento periodontal podemos distinguirlas entre 1, función física, la función de formación y remodelación y la función sensitiva y nutricional. La función física, una de ellas es la de proteger los vasos y los nervios que van a penetrar por el periápice y se van a introducir hacia el ligamento y también hacia la pieza dental. Es bien común ver en pacientes con trauma periodontitis por el trauma de las fibras nerviosas a nivel del periápice. También la segunda es la amortiguación o resistencia al impacto masticatorio, que lo vamos a ver posteriormente, y la transmisión de fuerzas al hueso alveolar, que es muy importante. También tiene la función de conservación del tejido gingival, y la quinta función es la unión del diente al hueso alveolar. Entonces, ¿cómo cumple esta función de amortiguación o resistencia?
se consideran dos teorías, una que es la tensional, que pasa que gracias a las fibras principales que proveen una conformación elástica, ¿no? Son como los amortiguadores de los autos. Entonces, cuando hay una presión en sentido apical, en sentido vertical, eso nos ayuda a minimizar esa tensión vertical o esa tensión oclusal, ¿no? La teoría del sistema viscoelástico, que gracias al líquido extracelular que pasa al ligamento por los espacios medulares del hueso alveolar, a través de las foraminas, cuando se acaba este líquido, entra en acción el ligamento periodontal. Entonces aquí en esta parte hay un líquido que también nos ayuda a eliminar esa tensión, pero cuando este líquido está en ausencia o hay mucha presión, entonces entra en acción todo lo que es las fibras periodontales. Transmisión de fuerzas. Cuando son oclusales se dirigen al hueso alveolar. Vamos a llevar luego el hueso alveolar, igual en esta clase, que se encuentra por encima, que es una parte del hueso basal, y esta parte que es el hueso alveolar, que aloja al vientre. Las fuerzas excéntricas de coronal y cervical se transmiten vertical, pero en sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Si tengo una fuerza por palatino, esta fuerza hacia apical se va a transmitir hacia vestibular. Y es bien importante esto, porque tenemos en todos los dientes un punto de rotación, que para los que van a hacer ortodoncia es muy importante, que en las piezas unirradiculares se encuentra en el tercio apical, la unión del tercio apical con el tercio medio radicular. Y el punto de rotación o fulcro en piezas multirradiculares se encuentra en el septum interradicular, en esta parte. Cuando estas fuerzas exceden el ligamento se producen patologías. Lo más común es la periodontitis, que ustedes van a ver una técnica que es muy complejo solucionar. Y los que van a hacer ortodoncia, eso tienen que saber de memoria, ¿no? Para ver a qué nivel vamos a poner los brackets para hacer el movimiento adecuado y poner en buena posición las piezas dentales. También tenemos la función de formación y remodelación, ¿no? Tanto en el cemento radicular como en el hueso alveolar por las fuerzas oclusales. Aquí tenemos un cementoma, ¿no? Una cementosis que se ha producido. De seguro este paciente bruxa, por eso que esta parte oclusal está ya desgastada y tiene mucha fuerza oclusal y produce estos agrandamientos. Y la tercera es la función sensitiva o nutricional. La nutricional, obviamente, por medio de los vasos sanguíneos, por todo el paquete vasculonervioso, que provee también el drenaje linfático, y sensitiva con capacidades de transmisión táctil, presión, dolor, por vías del nervio trigémino. La función sensitiva. Los nervios ya ingresan mielinizadas y al final van perdiendo su mielina y confluyen en terminaciones nerviosas, unas que son libres, que tienen mecanorreceptores del tipo Ruffini, sobre todo en la zona apical, en esta parte. Los corpúsculos de Meissner, que son mecanorreceptores que se encuentran en la zona radicular media, las terminaciones fusiformes que perciben presión y vibración, especialmente en el ápice. Entonces las terminaciones libres en toda esta parte, en el periápice, y las fusiformes en el ápice. Ahora nos vamos al punto 2, que es el cemento, que es otra estructura que compone el periodonto intraalveolar, que es un tejido mesenquimatoso calcificado y cubre la porción radicular de las piezas dentarias, que hay de dos tipos: el primario o el acelular y el cemento secundario o celular. Entonces, el cemento primario o acelular se encuentra en el tercio cervical y medio, toda esta parte, el primario, y el secundario, que se encuentra en el tercio apical. Hay dos fuentes de colágeno en el cemento, unas que son de las fibras de Sharpei, que son extrínsecas, y otras que son de la matriz del cemento, que son intrínsecas. Las segundas están producidas
por los cementoblastos, ¿no? Y las extrínsecas, las de Sharpey, que corresponde al ligamento periodontal que se inserta en el cemento. El proceso alveolar se forma cuando erupcionan los dientes y desaparecen cuando pierden los mismos. Si recuerdan, anterior clase vimos una diapositiva donde se veía un maxilar totalmente atrófico, sin piezas dentarias, y ya no existía el proceso alveolar. Este proceso alveolar tiene tres partes, una que es la tabla externa, la tabla interna y las trabéculas esponjosas que se encuentran entre la tabla externa y la tabla interna. La tabla externa de hueso cortical está formada por hueso javeriano y laminillas óseas compactas. Este hueso es muy complejo, más que todos los que van a hacer implantes. Cuando el paciente ha perdido mucho tiempo, piezas dentarias y queremos poner un implante en el sector inferior, se nos complica mucho. Y la pared interna del alveolo, constituido por hueso compacto llamado hueso alveolar, que está en esta parte, histológicamente tiene aberturas formando laminillas cribiformes por las cuales circula el paquete básculo nervioso y se une al ligamento periodontal con el hueso esponjoso. Y las trabéculas esponjosas que se encuentran en la parte media, ¿no? Que se encuentran entre las dos tablas, tanto externa como interna. Anatómicamente podemos dividir el proceso alveolar en dos zonas: el hueso alveolar propiamente dicha, que es esta, donde se aloja la pieza dentaria, y el hueso basal, que se encuentra en la parte inferior, ¿no? Y tiene la función de absorber las fuerzas de oclusión transmitidas por el ligamento periodontal. Entonces las fuerzas se transmiten primero al ligamento periodontal y todas esas se diseminan hacia el hueso basal. Las células y matriz intercelular. Estas células están encargadas de producir la matriz orgánica de los osteoblastos. Los sistemas javerianos o ostiones, que los vemos en esta parte, son vías internas que suministran sangre a los huesos y se hallan en la tabla cortical y cortical alveolar. El hueso fascicular es aquel que se encuentra contiguo al ligamento periodontal y contiene fibras de Sharp. La porción esponjosa del hueso alveolar consta de trabéculas que rodean espacios medulares. La médula, ¿no? Y hablando de la médula, en el embrión o el recién nacido, la médula es roja, hematopoyética y ocupa la cavidad de todos los huesos. En un adulto es amarilla, como vemos en esta parte, y podemos encontrar algunas zonas rojas en costilla, esternón, vértebras, cráneo y húmero. Podemos encontrar algunos focos de esta médula en los maxilares. Esta parte es muy importante, hablando del periósteo y del endostio, ¿no? Donde todas las superficies óseas están cubiertas por capas de tejido osteógeno diferenciado. La externa se llama periósteo y la interna se llama endostio. Hablamos del periósteo, como dijimos, cubre la superficie externa, está compuesta por una capa interna de osteoblastos rodeada por células osteoprogenitoras que tienen el potencial de diferenciarse en osteoblastos. Y también consta de una capa externa fibrosa, rica en fibras de colágeno, vasos sanguíneos y nervios. El endostio cubre la superficie interna del hueso, que está vecina a la médula, están compuestas por una sola capa de osteoblastos y algunas veces una pequeña cantidad de tejido conjuntivo. ¿Cuál es la función del periósteo y del endostio? Son tres básicas: nutrir, mantener y proteger al hueso, y también podemos ver unas funciones secundarias, que es servir de inserción a músculos y tendones, y también la sensibilidad, ¿no?, para el hueso. ¿Qué es el tabique? El tabique es esta parte que se encuentra entre dos piezas vencinas, consta de un hueso esponjoso limitado por las corticales alveolares, ¿no?, las corticales alveolares
externas, ¿no? Y tablas corticales que podemos dividirlas en palatinos, linguales, dependiendo de dónde se encuentra. Cuando el tabique es muy estrecho, solamente cuenta con cortical alveolar y no con los obstáculos. La remodelación ósea, ¿no? La fisiología ósea está controlada por factores mecánicos y metabólicos. ¿Cómo son los factores mecánicos? Están reguladas por cargas funcionales, es decir, donde hay carga habrá nueva formación de hueso. Y de los factores metabólicos dada por mediadores químicos del metabolismo del calcio, como la hormona parotidia, estrógeno y vitamina D, que dominan en la reabsorción ósea. El hueso solo puede formar y reabsorberse en las superficies cubiertas por endostio y periósteo. La remodelación estructural de los huesos, también llamado modelado óseo, se da cuando los huesos largos crecen en longitud y ancho, especialmente en etapa de crecimiento. Y el remodelado interno corresponde a la homeostasis de minerales, principalmente calcio, en lesiones del tejido óseo, como vemos en esta parte, una fractura a nivel ventricular posterior. Y el tiempo de remodelación para humanos es aproximado entre 4 meses para hueso trabecular y de 6 meses aproximado para hueso cortical. Esta es la tercera parte que ya lo vamos a tocar para la próxima teórica, que vamos a hablar a lo que conlleva objetivamente a nuestra profesión, que son las piezas dentales, que vamos a ver todo eso, lo que es la dentición decidua y la permanente. ¿Ya? Los espero entonces el próximo lunes para la siguiente teórica.